Buenos días, profesora y compañeras. Mi nombre es Julia Constantina Huillesales. En esta ocasión, a mi grupo nos ha tocado exponer sobre la etnometodología. Bien, empezaré. ¿Qué es la etnometodología? La etnometodología es la ciencia que estudia los procedimientos, las manifestaciones más comunes y prácticas adoptadas por una sociedad. Estudia los pequeños componentes de una situación cualquiera. Los métodos que sumados dan como resultado una acción cotidiana. La sociología denomina a la etnometodología como aquello que es el sentido común, de lo obvio, es decir, un grupo de actividades que una sociedad tiene por cotidiana y son tan obvias y que el hecho de organizarlo dio origen a la etnometodología. Voy a darles un ejemplo. A ver, les diré que voy a barrer mi casa y se da por hecho que en mi casa hay una escoba. Y se da por obvio también que yo sé barrer. ¿Y quién fue el descubridor de esto, no? ¿Quién da inicio a esto? Harold Garfinkel. Él es el inventor de la etnometodología. Él es un estadounidense que nació el 29 de octubre de 1917. Escribió un libro sobre el estudio de la etnometodología. Él decía, ¿cómo pueden los miembros de una sociedad realizar trabajos tan concretos en el mundo real? ¿Y cómo pueden hacer con esos pocos recursos que disponen? Este hombre tomaba los métodos que utilizaban las personas para realizar las actividades diarias, ¿no? Y estudió los fenómenos diarios para ejecutar las tareas. Harold Garfinkel falleció en abril del 2011 a sus 93 años. Voy a darles un ejemplo que decía Harold Garfinkel, ¿no? Digamos que vemos un jardinero. No es un ingeniero forestal, pero sabe hacer su trabajo. Él sabe hacer para que no se marchite una planta. Otro ejemplo que tenemos es el de un carpintero, ¿no? El carpintero no estudió para ser carpintero, pero tiene las maderas, ¿no? Y él sabe usar el método que él prefiera, ¿no? Para hacer una cama o para realizar un ropero o cualquier otro mueble. Bien, gracias. Buenos días, Miss. Mi nombre es Irene Gallegos Tarque. Voy a continuar con la exposición. ¿En qué consiste la etnometodología? La etnometodología consiste en tomar conciencia de lo que se dice y de lo que se hace durante una situación social. También consiste en la explicación. La explicación es el proceso por el cual se dan, ¿no?, el sentido al mundo. También consiste la etnometodología en la indiscalidad. Dice, ¿no? Es decir, van más allá. Por lo tanto, el significado de la indiscalidad sería que no se puede organizar. También hablamos del principio de etcétera. Establecen que todas las instituciones implican el aspecto incompleto. También tenemos el accountability, es decir, ¿no? Donde se genera las relaciones. Practiquen el procedimiento de la etnometodología. La etnometodología es el método y la educación. Gracias, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Leni Elizabeth Yayerco Pacheco. Yo les voy a hablar sobre las características de la etnometodología. La etnometodología se caracteriza por realizar diferentes estudios. Por ejemplo, realiza estudios de la conversación, de cómo el ser humano
ha desarrollado diferentes maneras de comunicarse a través de los gestos, cómo le eleva la voz para decir algo, a través de la mímica y cómo utiliza todo esto para comunicarse con los diferentes grupos sociales. También se caracteriza por más estudios empíricos. Lo empírico no es algo que está allí, sino es algo que el ser humano lo va adquiriendo a través de las experiencias. Bueno, la etnometodología se encarga de estudiar estos descubrimientos del ser humano y cómo utiliza el ser humano para desenvolverse en el medio social. También estudia los procesos de la constitución de la realidad y el orden social. Cada ser humano va a hacer de su investigación empírica una investigación científica, partiendo de sus relaciones sociales con los demás individuos. Es un ejemplo que nosotras somos docentes, algunas somos docentes empíricas. Hemos aprendido a ser docentes a través del ejemplo, hemos trabajado de auxiliares y hemos aprendido la labor de una docente, pero lo realizamos de una manera empírica, utilizando nuestros conocimientos previos que hemos aprendido, ¿no? Nuestro ingenio y lo utilizamos todo esto para dar a conocer a los niños de la mejor manera. Sin embargo, ahora ya estamos realizando una investigación científica porque ya estamos recibiendo un conocimiento sólido, el por qué, el para qué, pero ya todo sustentado de una manera científica. Y estamos partiendo de las relaciones sociales porque estamos rodeados de nuestros compañeros y nos estamos nutriendo de lo que los docentes nos dan. Bueno, existen dos formas de realizar los hechos sociales, de una manera endógena hacia una manera exógena. La manera endógena es cuando el estudio se realiza en un grupo limitado de personas y lo realizan cómo se comunican, qué es lo que dicen, cómo hacen, cómo actúan, cómo interactúan entre ellos, ¿no? Y la manera exógena es cómo este grupo pequeño parte a comunicarse con los grupos sociales que lo rodean. Gracias. Hola profesora, buenos días compañeros. Mi nombre es Jenny Janet Fuamani Laura. Hoy les explicaré cómo se aplicó en la antigüedad la etnometodología. Si bien mis compañeras, según el sociólogo pedagogo Harold Garfinkel, a partir de los años 50 este método existe. Pero si nosotros hacemos un análisis, el hombre desde que aparece en la tierra tiene la necesidad de comunicarse y surge en nuestros ancestros en su lucha por la sobrevivencia y en respuesta a la accesibilidad a la imagen un nuevo reto. Sus instintos se vieron obligados a transmitir a quienes le rodeaban sus impresiones, sentimientos y emociones. En las comunidades primitivas, hombres y mujeres enviaban mensajes como sonidos por medio de tambores, cuernos de animales, también por gestos y articulaciones, señales de humo, y que utilizaban prácticamente los 5 sentidos. En la prehistoria se comunicaban por signos y señales, cuyo reflejo lo vamos a observar en las culturas. Son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. También Harold Garfinkel, ¿qué nos dice sobre el sentido común? Lo describiremos como una forma racional y sensata de actuar. Y nuestro claro ejemplo sería la expansión de la civilización incaica, de donde la constitución de la realidad y el orden social existía. Por ejemplo, en el Tahuantinsuyo hubo un código moral que regulaba la convivencia humana y permitía, tanto en las ciudades como en los ayllus, relaciones armónicas entre los ciudadanos del imperio. Estas estaban basadas en la ayuda mutua y la cooperación. Entre las normas también habían severas sanciones, infracciones y castigos que eran implantadas según la gravedad de la falta o delito, los cuales iban desde los azotes hasta la muerte o la pena de muerte. Según Garcilaso de la Vega,
dice que los incas no promulgaban leyes para asustar ni para burlarse, sino para ejecutarlas. ¿Qué tenemos como claro ejemplo? Ama Súa, no seas ladrón. Ama Lluvia, no seas mentiroso. Ama Aquella, no seas ocioso. En conclusión, desde que aparece el hombre hasta hoy, podemos procesar la palabra que lo utilizamos hoy en día. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Quien habla es la alumna Graciela Bárcena Caguana. A continuación, les voy a hablar cómo se aplica la etnometodología en la actualidad. Como ya han mencionado mis compañeros, la etnometodología pretende y se interesa a seguir buscando evidencias, conductas, disciplinas, acciones sociocultural. Conoce el equilibrio de la observación y la conversación, el comportamiento diario y sus costumbres y su desarrollo de las diferentes personas en la sociedad o grupos en que se encuentran. En la actualidad, en el enfoque social educativo, busca los principales elementos de la sociedad educativa, que es comprender, escuchar, observar y respetar, donde el docente contribuye al logro de aprendizaje en el enfoque educativo, en su influencia social. En la actualidad, la etnometodología estudia lenguas distintas. Es así que se interesa en la comunicación lingüística, cómo se desarrolla el lenguaje. Esto permite comprender el proceso de asignación de símbolos, códigos con significado al lenguaje hablado o escrito. Se realizan también métodos con los cuales se da sentido a situaciones específicas. Es por eso que el estudio del lenguaje se encarga de estudiar cómo cada cultura nombra o da sentido a símbolos relacionados con situaciones y acciones de la vida cotidiana. También permite comprender los métodos que utilizan las personas llevando a cabo su vida cotidiana. Es así que se desarrolla la diferencia del sentido común, cómo la persona desarrolla su lenguaje comunicativo y las costumbres de una perspectiva científica del lugar o sitio donde se encuentra. Como vemos acá, en este grupo de niños, realizamos o vemos cómo ellos analizan este grupo social, investigan de acuerdo a cómo ellos plantean la situación en que se encuentran, interactúan y son reflexivos. Es por eso que la etnometodología también realizaron estudios a los niños sordos y mudos y se utilizaron diferentes códigos. Es por eso que la etnometodología trabaja en la investigación, en la observación y en la resolución y resolver los problemas que se les presentan o quieran realizar de acuerdo cómo se encuentran en su contexto. Gracias. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. A mí me ha tocado exponer sobre las aportaciones de la etnometodología. Da el desarrollo del lenguaje, permite entender el proceso del lenguaje hablado o escrito. Le da un sentido a las situaciones específicas. Le da una definición de sentido común y de sentido científico. Da ciertos microprocesos. Le interesa la acción social y la comunicación lingüística. Los fenómenos sociales no tienen capacidad para imponerse a las personas y no niega las estructuras
que los consideran como un proceso y no como un estado. Mi nombre es Susana Yagua Fuentes y les voy a hablar acerca de las conclusiones. La etnometodología es una corriente de la sociología. Harold Garfinkel fue el inventor de esta. La etnometodología es un tipo de investigación empírica de métodos que utiliza cada persona para realizar un acto. Es decir, se basa en prácticas, experiencias y observación de hechos para dar sentido a las acciones cotidianas que realiza éste, como comunicarse, tomar decisiones. La finalidad de la etnometodología es describir el mundo social a través de cada persona y cómo éste se va desarrollando en él. Vale decir que la etnometodología no se enfoca en el pensar de la persona, sino en el hacer de la persona, cómo actúa. Por ejemplo, en la escuela observo a dos estudiantes que realizarán la misma acción, hacer un recital, pero ambos tienen diferente proceso metodológico y el mecanismo que utiliza cada uno es diferente. Otro también es la memotecnia que utiliza una persona para aprender un tema específico, no es el mismo de la otra. La etnometodología en la educación va a ayudar al maestro, por medio de la observación, a entender a sus estudiantes de forma individual o grupal la manera en la que estos actúan. Por lo tanto, la etnometodología no se centra en el qué de las situaciones cotidianas, sino en el cómo actúa y se desenvuelve en ellas. También hemos concluido que la etnometodología puede ser una herramienta que nos permita a los administradores, investigadores, docentes y padres de familia conocer con profundidad lo que sucede en la escuela y echar mano de una novedosa manera de interpretar el acto educativo para abrir nuevas rutas de interpretación que nos permitan abordar numerosos y diversos asuntos desde qué sentido y razón tienen el juego que realizan en el recreo hasta las experiencias que los docentes y alumnos construyen en el aula para lograr un aprendizaje. Gracias.